Vamos a hablar, el tema sería acotado, porque en general lo que estamos tratando de hacer acá, ya que el título en general del ciclo ha pasado a denominarse como, no sé si tienen a mano exactamente, si hay una etimología exacta, ¿no? Se puede poner entrecomillado ya, si es algo de nuestra filosofía, no recuerdo exactamente, pero pareciera que más se está inclinando no solo para exponer, tratar, discutir filósofos de nuestra América, sino también filósofos con contenido nuestroamericano. Es decir, que se han ocupado no solo de pensar desde nuestro continente, sino sobre el mismo, y sus, contenidos. En fin, así que en principio yo voy a ocuparme de Francisco Romero, como se había bien anunciado, pero en el contexto del filosofar que podemos llamar, con una especie de casi un boom publicitario, el filosofar intercontinental. Es decir, algo que excede, digamos, a nuestro propio mundo americano, incluyendo al del norte, y se desparrama en general por también el denominado orbe o cultura o mundo occidental, ¿no? En general no es difícil encontrar dentro de la epistolario, por ejemplo, romeriano, gente del llamado tercer mundo, en el sentido entendiendo por ahí Asia, África y América Latina, sí, por cierto, porque es el referente, digamos, central, ¿no? Aunque no es precisamente todo lo latinoamericano, porque en general hay una especie de matiz profesionalista y un poco desdeñoso de las culturas autóctonas también. Así que, en fin, todo esto muy a problematizar hasta el cansancio. Bueno, entonces vamos a hablar en términos siguientes. Un papel prominente dentro de nuestro pensamiento continental le tocaría jugar a Francisco Romero, quien, además de recibir distintos reconocimientos dentro y fuera de su país adoptivo, llegó a ser calificado como, fíjense ustedes qué denominaciones, no sé si hay alguien que ha llegado a tener tanto esplendor nominal, ¿no? Filósofo de América, patriarca de la filosofía iberoamericana, o según precisó Leopoldo Sea, guía y conductor del filosofar en Latinoamérica. No se ahorraban epítetos. Todo ello se ha ido reactualizando con otras publicaciones conjuntas, como fue el caso del pensamiento de Francisco Romero, en el cual también contribuyeron más tarde, a principios de este siglo, colaboraciones de extramuros, como el caso de Ardao, Cruz Vélez o Maíz Valeniche. Bien, ahora vamos a empezar con la persona de Romero. Nació en España hacia 1891, y vino acá de adolescente, y acá me refiero, bueno, en Del Plata en general, ¿no? Hacia 1962 fallece en Argentina, donde siguió inicialmente la carrera militar, una gran curiosidad, ¿no es así? Pero lo hizo junto al general Mosconi, justamente el gran defensor del petróleo nacional, que después prácticamente quedó irradiado, eclipsado por el primer golpe de Estado que se produce en 1930. Bien, casi simultáneamente a esta carrera militar, digamos, al cual renuncia más tarde, Romero se fue inclinando hacia la filosofía, dando a conocer algunas obras de relieve en ese terreno, como sería el caso de su teoría del hombre, cuya edición en inglés estuvo a cargo de la Universidad de Columbia, de California. No sé por qué se metió Columbia Pictures o algo por el estilo en el medio, habiendo sido traducida por William Cooper, uno de los académicos que le dedicaron su tesis a la producción romeriana. Es decir, que tuvo también, digamos, especie de lauro de haber sido objeto de estudio en tesis, digamos, del primer mundo, de alguna manera u otra. Por otra parte, el mismo Romero se prodigó infatigablemente para integrar
a nuestra comunidad disciplinaria, impulsar la temática regional y alentar un trabajo más riguroso, en un orden de cosas que hacia 1932 todavía conceptuada como incipiente. Apenas un par de años después, mientras presentaba al filósofo español García Morente en Buenos Aires, Romero proclama su categoría fundamental de normalidad filosófica, predicando una ardua labor en la materia, a fin de que pensáramos por cuenta propia y emprendiésemos un tratamiento riguroso de lo americano, más allá de sus diversidades intrínsecas. La fundación de la cátedra Alejandro Korn en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que lo habíamos tratado la semana pasada, como el gran maestro de maestros, en este caso del propio Romero, es una cátedra entonces erigida fuera del círculo universitario. A veces se han dado fenómenos en nuestra América y en el mundo entero también de una producción filosófica o un ejercicio filosófico igual o hasta superior a veces de lo que se daba en los ambientes académicos, precisamente por las restricciones que a veces ocurrían en esos casos, porque generalmente muchos, bueno, académicos, ¿no? Sobre todo los de mayor edad, era un poco esta idea de las academias como el cementerio de los elefantes, ¿no? Donde se perdía precisamente de fuerza intelectual y criticidad, etc. Bueno, entonces, se paró. Hugo, no se te escucha. Se fue el sonido. A ver, Hugo, ¿puedes retomar? Oh. Se le fue la señal, Hugo. Sí, se le fue la señal. acá no sé la imagen, pero supongo que el sonido debe seguir Ahí está volviendo. Tienes que encender, Hugo, tienes que encender el micrófono que está apagado. Uy, no, qué raro. Silenciar un momentito. Ya se escucha. Ahora sí, volvió solo. Mira, volvió por su cuenta prácticamente. Bueno. Bien. Entonces estábamos hablando de esa creación de la cátedra Korn en el Colegio de Estudios Superiores a cargo de Francisco Romero, y que una tribuna podría considerarse así, que de alguna manera vendría a equivaler en el hemisferio sur a lo que estaba empezando Gauss, no es así, en el Colegio de México, en la UNAM, con su seminario filosófico, y que después el propio SEA va a retomar y prolongar casi indefinidamente. Bueno, entonces, y te habíamos dicho cuáles eran las vertientes que él proclamaba en cuanto a la función primordial de la cátedra. En este caso sería precisamente esto: el trabajo filosófico en cuanto a tarea científica o teórica. Uno, el propósito social de difundir la filosofía, y tercero, la intención nacional y americanista. No dejaba Romero de aludir a las dificultades del caso. Entonces lo citamos a él acerca de qué podía tener de por sí ese proyecto. Habrá que realizar mucho rebusque y ordenación si queremos juntar con plenos derechos estas dos palabras, América y filosofía. Ya bastante tempranamente, en una misiva redactada a mediados de 1934, el mismo Ortega y Gasset acusaba recibo y no dejaba de señalar al propio Romero que se estaba notando como progresivamente van entrando los intelectuales de la Argentina en la disciplina filosófica. Ya con esa especie de respaldo, como es
ad nominem y ad hominem, parecía de alguna manera todo esto lanzarse como si fuera el botellazo en una nueva nave que va a incursionar por las honduras filosóficas. En definitiva, la labor de Romero en la llamada normalización, profesionalización e interconexión de nuestro pensamiento filosófico resultaría verdaderamente ímproba. Sin conformarse con una tarea de semejante magnitud, como muchos otros, ¿no?, que no se han limitado al ejercicio de la cátedra, ¿no?, o digamos así, al publicismo culturoso, tomando partido por distintas causas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el caso de él? Bueno, por ejemplo, la problemática de los derechos humanos, cuando asume la presidencia de la Comisión Argentina de Ayuda a los Españoles que tuvieron que exiliarse durante el cruento ascenso del franquismo. Así que ahí tenemos el lado progre de nuestro pensador, uno de sus lados, ¿no es así? Hay otros que a lo mejor no pueden estar a esa misma altura, pero bueno, cada cual tiene también sus pros y sus contras. De todas maneras, la imagen pública y académica de Francisco Romero se vería reforzada cuando se lo propone intervenir como presidente del 6º Congreso Interamericano de Filosofía, reunido en Buenos Aires hacia septiembre de 1959. Un congreso que no pudo lograr, digamos, lo que puede ser, digamos, en esa época quizá no tanto, pero hoy en día casi es posible hablar de un congreso donde no haya quedado sentado ninguna acta impresa o algo similar, ¿no? En realidad no se han podido, habría que hacer un trabajo, no sé, ímprobo de las personas como uno que estuvo ahí medio de oyente, como estudiante todavía, y que juntar esos materiales así que dispersos, y tratar de editar algo parecido. Y sí, igual salió en esa época un libro, un librillo, un catálogo, que no lo pude traer acá porque lo está en la biblioteca, donde está en toda una especie de difusión un poco comercial de las editoriales que sacaban cosas de filosofía en esa época y que entonces ahí se dieron a conocer como algo paralelo o complementario al Congreso. Bueno, otra faceta de Romero recientemente difundida, muy de hace pocos años atrás, la constituye esa suerte de gigantesca catapulta epistolar, la podemos decir así sin mayores vergüenzas, una catapulta epistolar que mantuvo durante más de 4 décadas en su afán de asociar a la atomizada comunidad filosófica iberoamericana, lo cual se derivó en un frondoso epistolario publicado por la Universidad de Cuyo, casi ya decía, en los últimos años, y que ha dado a conocer Clara Jalip con el prólogo ad hoc de uno de los principales discípulos y estudiosos romeristas, Juan Carlos Torque Estrada, que entre paréntesis fue autodidacta hasta que alguien demuestre lo contrario. Se trata de una correspondencia ciclópea que se había difundido muy fragmentariamente en sucesivas coberturas parciales. Dentro del espectro más dilatado de corresponsales mundiales, se destaca allí el intercambio epistolar que mantuvo con muchos intelectuales de primera. Y estamos hablando en cartas frondosas, como la de Brisieri Frondizi, uno de los discípulos de discípulos, en cierta forma, Gaos, García Vaca, Miró Quesada, Rodríguez Alcalá, Rugget, Joaquín Ciró, Sea y Ferrater Mora en especial, como aquellas que tienen mayor aliento entre las demás, ¿no? Y por cierto que fueron de alguna manera interrumpidas por hay unas cuantas cartas que dicen cómo es don maestro, dónde se encuentra, que no nos contesta, etcétera, etcétera. Bueno, y don Paco había fallecido hacía poco tiempo atrás, llegó a vivir unos 70 y pocos años de vida, etcétera, que no es tampoco por otra parte, pero sí para una figura como él, que se había hecho ya prácticamente como una especie de vocero de intercontinental, al cual prácticamente
no sé, apenas si se me alimentaba y dormía lo suficiente como para después continuar con esa red epistolar, ¿no? Bueno, en la recompilación que el propio Romero había efectuado diversos estudios para su libro sobre la filosofía en América, además de referirse a pensadores nuestroamericanos, también aborda una serie de cuestiones y figuras estadounidenses, desde el idealismo de Josiah Royce y al movimiento personalista, con el cual Romero se sintió de alguna manera bastante identificado, no faltando en su ya citada correspondencia a los contactos profesionales que nuestro autor había mantenido con distintos colegas norteamericanos, por lo cual corresponde aludir con mayor precisión en el caso de Romero al filosofar interamericano como tal, y acotarlo a uno u otro hemisferio de nuestro continente. Una figura, como se decía en ese momento, y no sé si el propio Romero lo llegó a pronunciar, pero era muy habitual escuchar en las reuniones de consejos directivos de la facultad que se hablaba, por ejemplo, de figuras consulares. Y bueno, de alguna manera Romero lo podíamos ubicar en esa especie de sobremundo, casi sobrevolando a los mortales, que eran de las figuras consulares. Bueno, a título de conclusión, Romero desestimó la existencia de una singularidad específica para el filosofar y la cultura latinoamericana, fuera de un occidente raramente problematizado. En definitiva, se quedó más con la filosofía en y desde América Latina que con la filosofía latinoamericana como tal, porque en última instancia, por más especificidad que podía haberla reconocido, estaba en esa posición en la cual varios discípulos suyos y su propio maestro, de alguna manera conculcaron, de que hay una sola filosofía, o en todo caso es una prolongación del occidental, el caso de nuestro americano. Bueno, entonces en realidad el nuestro más bien que quedaba un poquito marginado. Bueno, frente a esa actitud eurocéntrica o algo similar, el mismo Romero logró engendrar una vasta comunicación supracontinental, lo que dijimos, estaba empapado, vivió prácticamente dentro de una atmósfera, estuvo como todo el tiempo embutido dentro de lo que fue la comunicación interfilosófica, especialmente continental, pero también europeísta, en fin, de todo lo que podía más o menos hacer algún tipo de sombra en ese momento. Pero lo importante también que no dejó de sostener una característica original de nuestra óptica filosófica, o para nuestra óptica filosófica, que era la de la mayor amplitud panorámica. Si hay algo que se puede caracterizar al filosofar latinoamericano, digamos, sería esto que él decía, el carácter panorámico, su panoramicidad. ¿Qué consistía esto? Bueno, acá lo vamos a citar casi textualmente. El hecho de no embanderarse con ninguna, digamos, tendencia o ismo, sino poder hablar de todo. Un poco lo que decía también Pablo, de una actitud, primero una especie de cerrazón, cada uno dentro de su rancho, su ismo filosófico, y sin poder comunicarse los fenomenólogos ni por broma con los analíticos, ni los analíticos con los fenomenólogos. Bueno, justamente lo que Romero está de alguna manera vislumbrando es esa posibilidad de que aparece la inquietud filosófica en nuestra América, a diferencia de podía ser en otros lugares, con respecto a abarcar, tratar de, digamos así, si no casarse con nadie en particular, por lo menos prestar oído a distintas voces. Y es lo que ocurre muchas veces, ha ocurrido en el ámbito de las aulas filosóficas nuestras, ¿no? Es decir, que hay profesores de una tendencia, profesores de otro, etcétera, y no una cosa tan unilateral como podía ser una universidad norteamericana clásica, donde todo el mundo convivía más o menos bajo la égida del neopositivismo, o bueno, la filosofía anglosajona, etcétera, y no sacabas de ahí, no hablar de la filosofía alemana, no hablar de la francesa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahí para concluir.
Así fue como en un reportaje casi póstumo que se le efectuó, Romero declaraba, comillas, cuando se estudia la filosofía europea, moderna y contemporánea, uno queda sorprendido al ver el tremendo dogmatismo de las escuelas. En cambio, nosotros, los latinoamericanos, miramos a Europa y los Estados Unidos con mirada universal. De Oriente ni que hablar, ¿no? Nos interesa todo lo interesante. No nos importa que la filosofía que estudiamos sea de un país o de otro. Bueno, y con esto daría por terminada, es así, mi charleta, y después podría citarse algunas de las obras, pero lo que más me gustaría rescatar, como una especie de motus propio, o a motus propio, a pesar de que han intervenido distintos colegas, que es el ciclo que alguna vez mencionamos de televisión, del guión sobre filósofos argentinos, entre los cuales, bueno, por cierto, estuvo Francisco Romero, pero también el propio, ante su maestro Korn, ingenieros, Astrada y Alberini. Así que se puede ver dentro, digamos, de lo que es hoy en día, en fin, el acceso directo por los medios, también el caso que estuvimos tratando hoy, que es del propio Romero, en particular a través de estas, bueno, vistas y argumentos televisivos. Bueno, quedo a disposición y lo que tú digas, Pablo.